cuando no comulgaréis y oiréis misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho, y hacer lo mismo de recogeros después en vos, que es mucho lo que se imprime el amor de este Señor así. Buenos días y bienvenidos a todos. Soy el Padre Roger Carmelita, aquí en esta comunidad de Plaza de España. El tema de nuestra meditación en este inicio de curso, después de un tiempo de descanso, se titula así: Con Teresa de Jesús viví la Eucaristía como sacramento de lo cotidiano. El objetivo de este tema es sobre todo recordarnos que hay una íntima relación entre la misa y nuestra vida de cada día. De hecho, cada parte de la celebración eucarística, es decir, la liturgia de la palabra, la liturgia del sacrificio y el rito de la comunión, tiene muchísimo que ver con nuestra vida diaria. Y para que vivir la Eucaristía como sacramento de lo cotidiano, dejándola iluminar e impactar lo que vivimos y hacemos, no parezca imposible, vamos a mirar y contemplar la experiencia eucarística de Teresa de Jesús. ¿Por qué elegir a Teresa de Jesús? Precisamente porque ella habla siempre y enseña a partir de la experiencia personal, de lo que ha vivido. Y sabemos todos que lo que se comunica desde la experiencia siempre llega, siempre despierta y siempre anima. La Eucaristía fue el centro de la vida espiritual de Santa Teresa. Los momentos privilegiados de su comunión con Cristo los experimentó después de la comunión, y el espacio de sus experiencias místicas más sublimes también después de haber comulgado al cuerpo de Cristo. Así, la experiencia teresiana muestra que Jesús en la Eucaristía no solo sana, fortalece y alimenta el cuerpo físico y la vida interior, sino que también acompaña y sostiene la fidelidad cotidiana. Por eso vamos a acercarnos a su vida y experiencia con el deseo de mejorar nosotros, cristianos de hoy, nuestra vivencia de la Eucaristía. Pero antes de detenernos en la experiencia teresiana de la Eucaristía, primero vamos a apreciar lo que nos enseña la Iglesia acerca de la Eucaristía como sacramento de lo cotidiano. Así, nuestra meditación se articulará en torno a 3 preguntas. La primera: ¿qué nos enseña la Iglesia sobre la Eucaristía como sacramento de lo cotidiano? La segunda: ¿qué experiencias eucarísticas tenemos de Santa Teresa? Y la última: ¿qué espera de nosotros Jesús Eucaristía para impactar nuestra vida cotidiana? Primer punto, o la primera pregunta: ¿qué nos enseña la Iglesia sobre la Eucaristía como sacramento de lo cotidiano? Digamos que para la Iglesia la Eucaristía no es un rito desencarnado, desconectado de la vida cotidiana. Los misterios que allí celebramos impregnan nuestra vida de misterio. Cuando vamos a la misa, el hecho de escuchar la palabra de Dios,
de celebrar el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, de compartir el mismo pan, todo esto tiene que impactar, influir nuestra vida de cada día. La misa tiene muchísimo que ver con nuestra vida de cada día, porque no podemos entenderla como si no tuviera nada que ver con ella, como algo que hacemos al margen de las cosas de lo cotidiano. Nunca olvidar que la misa parte de la vida y nos lleva a la vida. Esto quiere decir que nuestras vivencias, es decir, los problemas que nos preocupan, los éxitos y los fracasos, las alegrías y las penas, la familia, el trabajo, etc., todas estas cosas debemos llevarlas con fe a la misa. Y la misa tiene que ayudarnos a afrontarlas con un sentido cristiano. Las tres partes de la misa son, lo hemos dicho ya, la liturgia de la palabra, la liturgia del sacrificio y el rito de la comunión. ¿Qué significa cada parte en la vida cotidiana del cristiano que participa a la misa? La primera pregunta que podemos hacernos, ¿qué significa para un cristiano escuchar a Dios en la vida después de haber participado a la misa? En la misa escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Para conocer la voluntad de Dios y aceptarla. Y cuando volvemos a nuestras ocupaciones diarias, hemos de procurar vivir de acuerdo con ella. Y Dios siempre habla, tanto en su palabra, en la Biblia, como en las situaciones y en las cosas que nos pasan, aunque muchas veces parezca que no tienen nada que ver con Él. Él nos habla. Así que escuchar a Dios en la vida de cada día es saber reconocer, ver su presencia en nuestra vida y hacerle sobre todo caso cuando nos habla de diversas maneras. La segunda pregunta que nos podemos hacer cuando participamos a la misa es la siguiente: ¿qué exige a un cristiano celebrar la muerte y resurrección de Cristo? En la misa celebramos el sacrificio de Cristo, es decir, su entrega. En la vida diaria necesitamos vivir esa entrega también, sirviendo a los demás de modo generoso y desinteresado. Para un cristiano, el modelo, el ideal es Cristo, que se entrega y que recibimos en la comunión. Y después de recibirlo entregado en la comunión, nos esforzamos por imitarle, por ser como Él en el trato con las personas, en el modo de afrontar las dificultades, las situaciones de la vida, de todos los momentos, en las relaciones con el Padre, y siempre tener en cuenta que nuestro modelo, nuestro secreto es Cristo, es ser en el mundo otros Cristos. ¿Y qué consecuencias tiene el hecho de comulgar? Porque después de escuchar la palabra, después de celebrar el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, viene el rito, el momento de la comunión.
qué consecuencias tiene el hecho de comulgar. En la misa participamos en el banquete del reino de los cielos. Diariamente hemos de vivir en paz y fraternidad con todas las personas, por haber participado como una familia en torno a la misma mesa. Estamos invitados como una obligación a ser donde vivimos una comunidad cristiana que da testimonio en medio de la gente, que vive como una familia, que vive como un grupo de hermanos que tienen por Padre a Dios, que han compartido la misma mesa. Si vivimos así, entonces la misa se convierte en una parte de nuestra vida y nuestra vida se convierte en una parte de la misa. Ese es el modo de evitar la separación entre lo que creemos y celebramos y lo que vivimos. En un cristiano no se puede separar su identidad cristiana de su identidad como persona. Ser persona y ser cristiano son la misma cosa, como en Jesús iban unidas su identidad de hijo de Dios y de hijo de María, el ser Dios y hombre a la vez. Así, llevar la misa a la vida y llevar la vida a la misa es una tarea irrenunciable para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son, pues, según la doctrina de la Iglesia, los efectos de la Eucaristía en la vida cotidiana del cristiano? El Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 1391 hasta el número 1400, nos recuerda 5 efectos de la comunión eucarística en la vida diaria del cristiano. Primero, destaca que la comunión acrecienta nuestra unión íntima con Cristo y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Segundo, subraya que la comunión nos purifica de los pecados veniales, fortalece la caridad y nos preserva del pecado futuro. En tercer punto, subraya que refuerza la unidad del cuerpo místico de Cristo, haciendo de cada uno de nosotros un solo cuerpo en la Iglesia. El cuarto efecto de la comunión, según el Catecismo, es que nos ayuda a comprometernos a reconocer y servir a Cristo en los pobres y excluidos con caridad concreta. La comunión, el quinto efecto, nos impulsa a orar, a trabajar por la unidad de los cristianos como signo de reconciliación y fraternidad. Así acabamos de ver que el hecho de participar a la misa, escuchar la palabra de Dios, celebrar el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, comulgar a su cuerpo y sangre, todo esto tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. Y si lo vivimos con sinceridad y aplicación, sus frutos se pueden notar, ver en nuestra forma de ser y hacer en la vida, en la vida cotidiana.
Después de haber recordado lo que nos enseña la Iglesia sobre la Eucaristía como sacramento que debe impactar nuestra vida de cada día, ahora vamos a acercarnos a Teresa y aprender de su experiencia eucarística para poder mejorar nuestra participación a la misa y acercamiento a Jesús en el Santísimo Sacramento. ¿Qué experiencias eucarísticas tenemos de Santa Teresa? Notemos que con Teresa de Jesús siempre se puede encontrar más de lo que parece. Pero aquí vamos a destacar nosotros solo 4 aspectos de su experiencia eucarística que pueden ayudarnos a mejorar o dinamizar nuestra manera de vivir la Eucaristía. El primer punto es la fe viva en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El primer aspecto de la experiencia teresiana de la Eucaristía es la fe viva en la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Una presencia que implica recogimiento y adoración para recibirlo. Una de las características comunes de las experiencias eucarísticas de Teresa es la presencia gloriosa de Cristo que se le manifiesta en su humanidad más sagrada y gloriosa, la de resucitado. Nos habla de esto en el libro de la vida, capítulo 28, número 3 y 8, y en el capítulo 29, 4. En varios números de sus relaciones leemos que cuando la santa comulgaba, experimentara el realismo de la presencia de la carne y la sangre del Señor. Una sangre caliente llenaba su boca. Relación 26:1. Una carne gloriosa se comunicaba a Teresa en la comunión y ella era capaz de decir: siento que mi alma se hace una con este cuerpo sacratísimo. Relación 49. En la Eucaristía Teresa recibe, pues, muchas gracias del resucitado, semejantes al gesto de la fracción del pan con los discípulos de Emaús. Lo leemos en las relaciones 26. O el gesto de llevar la mano a su costado, como Santo Tomás. Relación 15. Así, Teresa cree y experimenta la presencia real de Cristo en la Eucaristía a causa de su fe viva. Se acerca con fe viva y el Señor le da la gracia de experimentar realmente su presencia en este misterio. Vamos a hacernos una pregunta. Cuando hablo de yo, hablo de ti. Cuando yo me acerco a comulgar, lo hago con una fe viva y un corazón recogido, consciente de que recibo realmente a Cristo vivo y resucitado, o lo recibo con rutina y distracción, porque mis vecinos se han levantado para ir a recibirlo, o para no llamar la atención que yo no he comulgado. Teresa reía a veces al pensar que quienes lamentan no haber vivido en el tiempo de Jesús olvidan algo muy importante: su presencia real en el Santísimo Sacramento. En efecto, en el capítulo 34 de Camino de Perfección, Teresa afirma que el Señor le había dado una fe tan viva
que cuando oía a algunas personas decir que quisieran ser, es decir, vivir o estar, en el tiempo que andaba Cristo nuestro bien en el mundo, se reía entre sí, pareciéndole que, teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento como entonces, ¿qué más se les daba? Camino 34:6. Así, para Teresa, Cristo resucitado se hace presente en la Eucaristía de manera gloriosa, pero humilde y escondida, una presencia total en el alma que se acerca a Él con fe viva. La fe de Teresa en la presencia real de Cristo en la Eucaristía la disponía cada día más a acogerlo con recogimiento y adoración. En sus relaciones 16, 47 y 57, Teresa recuerda que la Eucaristía se nos revela frecuentemente como vínculo de comunión con toda la Trinidad. Para ella, la Eucaristía es efusión del Espíritu Santo. Así, acercarse para recibir la Eucaristía es entrar en comunión con la Santísima Trinidad. La fe de Teresa en la presencia real del Señor en la Eucaristía la llevaba a prepararse siempre con cuidado para la comunión, que es la entrada de Jesús en la posada interior de su alma. La santa afirmaba que durante muchos años, aunque estaba lejos de ser perfecta, cuando comulgaba creía realmente que Jesús entraba en la posada de su alma y se esforzaba en desapegarse de todo para permanecer con Él. También en el camino de perfección, Teresa cuenta que cuando recibía la Eucaristía recogía sus sentidos para que no le impidieran reconocer este gran misterio en ella, y se colocaba humildemente a los pies del Señor como la Magdalena. Añade que incluso sin fervor sensible, sin notar de forma sensible la presencia del Señor que recibe, su fe le aseguraba la presencia real de Cristo en ella, y así entraba en comunión, en diálogo con Él. La Eucaristía se convierte, por tanto, para ella en una fuente, un apoyo suficiente de recogimiento y de amistad íntima con Cristo presente en la posada de su alma. Lo dice ella misma que solía, para poder recogerse, leer libros, pero solo después de comulgar llegaba a rezar, a entrar, a recogerse, entrar en comunión con el Señor sin libros. Así, a través de este primer punto, vemos que Teresa de Jesús cree y experimenta con fuerza la presencia real de Cristo resucitado en la hostia. Lo recibe con recogimiento y adoración, respeto, y siempre se prepara su alma como morada para Él, digna de Él. Su fe viva le aseguraba esta presencia real de Cristo, incluso sin fervor sensible, convirtiendo la Eucaristía en una fuente de intimidad, de amistad con Cristo y comunión con la Trinidad. Una pregunta: cuando yo me acerco a comulgar,
Me tomo realmente el tiempo de preparar la posada de mi alma para que Jesús encuentre allí una morada digna de Él, de amistad íntima con Él, como lo vivió Teresa. Segundo punto, la Eucaristía como alimento del alma y del cuerpo. El segundo aspecto de la experiencia teresiana de la Eucaristía es la convicción de que la Eucaristía es un alimento para el alma y el cuerpo. Teresa presenta la Eucaristía como un alimento que el Maestro, como dice ella, rico y poderoso, da siempre a sus siervos para fortalecerlos. Este pan celestial, como ella lo llama, escondido a los ojos del cuerpo, pero revelado al alma, es un alimento espiritual que proporciona alegría y sustenta la vida. Lo afirma con estas palabras: Hermanas, tenga quien quisiere cuidado de pedir ese pan. Nosotras pidamos al Padre Eterno, merezcamos recibir el nuestro pan celestial, de manera que, ya que los ojos del cuerpo no se pueden deleitar en mirarle, por estar tan encubierto, se descubra a los del alma y se le dé a conocer que es otro mantenimiento de contentos y regalos y que sustenta la vida. Camino 34:5. Así Teresa contempla la Eucaristía como pan de vida, un alimento que sostiene la vida interior. Varios testimonios revelan que Teresa comulgaba cada día, un hecho importante en una época en que esta comunión era rara, incluso en los monasterios. Ana de los Ángeles da testimonio diciendo: se sabe que la dicha Madre Teresa de Jesús fue devotísima del Santísimo Sacramento del altar y deseaba que todos lo fuesen, y cada día comulgaba, para lo cual la veía prepararse con singular cuidado y después de haber comulgado, estar largos ratos muy recogida en oración y muchas veces suspendida y elevada en Dios. Teresa sabía muy bien que al alimentarse de Jesús y Eucaristía compartía la misión universal de Cristo, que resume en sí toda la creación y de modo particular a toda la humanidad con sus angustias, sus necesidades, sus aspiraciones, sus trabajos, sus penas y alegrías. Y llevaba todo esto en su oración y en su vida. Una pregunta: después de la comunión, ¿me tomo el tiempo como Teresa de permanecer junto al Señor para dejar que este alimento divino transforme mi corazón y oriente mi vida diaria hacia el servicio de Dios y de los demás? Teresa, que experimenta y sostiene que la Eucaristía es alimento del cuerpo y del alma, muestra claramente que es verdaderamente hija de su tiempo. Ella encarna en su vida la doctrina de la Iglesia sobre la Eucaristía al término del Concilio de Trento, celebrado de 1545 a 1563. Este concilio
de Trento había subrayado con fuerza que la Eucaristía es el alimento que nutre y fortalece las almas. La Eucaristía es esa comida diaria que nosotros, pobres y débiles cristianos, necesitamos y tomamos. Karl Rahner decía un día que la Eucaristía es el alimento de un hombre cuya hambre renace continuamente, de un hombre que permanece débil, de un hombre que es, por tanto, en su vida espiritual, un hombre de lo cotidiano. Por eso, el cristiano encuentra en la Eucaristía una fuerza vital que ilumina y sostiene su vida de cada día en su relación con Dios y con los demás. Así vemos en este segundo punto que para Teresa la Eucaristía es un alimento espiritual y corporal que da alegría, fortaleza y vida, siendo el pan celestial que nutre la debilidad humana. Ella lo vivía con comunión diaria y oración recogida, reconociendo en este alimento divino la fuerza que transforma la vida y sostiene el servicio a Dios y a los demás. Una pregunta. Cuando recibo la Eucaristía, ¿creo verdaderamente que Jesús es el pan celestial que alimenta mi debilidad cotidiana y me fortalece en mi vida espiritual y humana como Teresa? El tercer punto, la Eucaristía como fuente de sanación y de milagros. El tercer aspecto de la vivencia teresiana de la Eucaristía es la experiencia del poder de sanación y de milagros de la Eucaristía. Para Teresa, Jesús presente en el Santísimo Sacramento continúa actuando con poder, como lo hacía durante su ministerio terrenal. Él cura, levanta y fortalece en la Eucaristía recibida dignamente. Realiza maravillas en quien se acerca y lo acoge con fe, preparación y adoración. Teresa expresa su fe en el poder de sanación de Jesús en la Eucaristía en el camino de perfección, interrogándose así: pues, si cuando andaba en el mundo de solo tocar sus ropas sanaba a los enfermos, ¿qué hay que dudar que hará milagros estando tan dentro de mí si tenemos fe? Y nos dará lo que lo pidiéremos, pues está en nuestra casa. Para ella, Cristo presente en el Santísimo Sacramento que recibimos es un remedio tanto para el alma como para el cuerpo. Relata en el libro de la vida su experiencia personal con estas palabras. Algunas veces, y casi ordinario, al menos lo más continuo, en acabando de comulgar descansaba, y aún algunas, en llegando al sacramento, luego a la hora quedaba tan buena alma y cuerpo que yo me espanto. No parece sino que en un punto se deshacen todas las tinieblas del alma y salido el sol conocía las tonterías en que había estado. Otras, con sola una palabra que me decía el Señor, con solo decir: no estés fatigada, no hayas miedo, como ya, dejo otra vez dicho, quedaba del todo sana, o con ver alguna visión, como si no hubiera tenido nada. En otro pasaje del Camino de Perfección, Teresa sostiene que el alimento eucarístico es una poderosa medicina para el cuerpo, diciendo:
¿Pensáis que no es mantenimiento aún para estos cuerpos este santísimo manjar? ¿Qué gran medicina aún para los males corporales? Yo sé que lo es, y conozco una persona de grandes enfermedades que, estando muchas veces con graves dolores, como con la mano se le quitaban y quedaba buena del todo. Ella habla de su propia experiencia. Esto muy ordinario y de males muy conocidos que no se podían fingir, a mi parecer, y porque de las maravillas que hace este santísimo pan, en los que dignamente lo reciben, son muy notorias. No digo muchas que pudiera decir de esta persona, que he dicho que lo podía yo saber y sé que no es mentira. Camino 34, 6. Así, en este tercer punto, vemos que para Teresa, Jesús en la Eucaristía actúa con poder, sanando, haciendo milagros como en su vida terrena. Cura, fortalece y obra milagros en quienes lo reciben con fe y actúan y adoración. Ella misma experimentó sanaciones interiores y corporales, reconociendo en este pan divino un remedio contra la debilidad, contra la fragilidad, contra la enfermedad. Una pregunta. Cuando me acerco a Jesús presente en la Eucaristía, tengo la fe de que Él puede sanar mi cuerpo físico, mis heridas interiores. ¿Y cómo me dispongo yo a acoger este don de curación y de restauración física y espiritual? Cuarto punto. La Eucaristía, fuente de amor y de deseo ardiente. El cuarto aspecto de la experiencia teresiana de la Eucaristía es un amor ardiente que impulsa a buscar la presencia continua de Jesús. Teresa vive una experiencia mística de amor intenso por Cristo Eucarístico, hasta desear morir para no perderlo nunca. En su poema 7 lo expresa claramente así: ¡ay! Cuando te dignas entrar en mi pecho, Dios mío, al instante el perderte temo. Tal pena me aflige, me hace decir, ansiosa de verte, deseo morir. La santa estaba siempre abrazada de un gran deseo de comulgar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, hasta el punto de ser capaz de afrontar todo con tal de recibirlo en la posada de su alma. En el libro de la vida dice: a veces me invade un tan gran deseo de comulgar, que aunque me pusieran lanzas a los pechos, me parece entrará por ellas. Vida 39:22. Aunque siempre deseaba comulgar sacramentalmente, reconocía Teresa también la importancia y el impacto positivo de la comunión espiritual. Ella recomienda la comunión espiritual cuando la misa o cuando la comunión sacramental no es posible, como medio real de conservar al Señor en uno mismo. Teresa da este precioso consejo en el camino de perfección con estas palabras: y cuando no comulgaréis, hijas, y oyeréis misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho, y hacer lo mismo de recogeros después en vos, que es mucho de lo que se imprime el amor así de este Señor, porque aparejándonos a recibir,
jamás por muchas maneras deja de dar que no entendemos, para señalar que el Señor tiene muchos caminos, formas, modos para darse a nosotros, comunicarse a nuestra alma. Sabiendo que no siempre es fácil, Teresa recomienda a sus hijas y a cada uno de nosotros perseverar en la oración después de la comunión, sea sacramental o espiritual, incluso sin consuelo y a pesar de las tentaciones y de las turbaciones causadas por el demonio. Nos invita a mostrar nuestro amor al Señor sufriendo con Él en la prueba, pues dice que el Señor sufre y sufrirá todo por hallar sola un alma que le reciba y tenga en sí con amor y sea esta la vuestra. Así el cristiano está invitado a renovar su deseo de Jesús Eucaristía, a recibirlo con un amor ardiente y a prolongar su presencia mediante la comunión espiritual y la ofrenda cotidiana. Una pregunta: ¿es mi amor por Jesús en la Eucaristía lo bastante ardiente como para impulsarme a desearlo cada día, prolongar su presencia mediante la comunión espiritual y perseverar en la oración incluso sin consuelo como Teresa? Teresa nos recuerda también la dimensión sacrificial de la Eucaristía, que no es solamente un banquete, sino sobre todo la actualización de la ofrenda de Cristo al Padre. Ella escribe: la Eucaristía está en la Iglesia para que la ofrezcamos frecuentemente en sacrificio. Subraya que este sacrificio es siempre recibido por el Padre, incluso si el sacerdote celebrante es pecador, se encuentra en un estado de pecado grave o mortal, porque el valor del sacramento no depende de la santidad del ministro, sino de la santidad de Cristo que se ofrece. En su experiencia mística, Teresa dice: una vez acabando de comulgar, se me dio a entender cómo este santísimo cuerpo de Cristo le recibe su Padre dentro de nuestra alma. Así, cada fiel, cada cristiano que comulga se convierte en un altar vivo donde se realiza esta ofrenda de Cristo a su Padre. Así, a través de este último punto sobre las experiencias eucarísticas de Teresa, vemos que Teresa vivía un amor apasionado por Jesús eucarístico, deseando comulgar cada día y recomendando también la comunión espiritual como medio de unión con Él. Entendía la Eucaristía no solo como banquete, sino como sacrificio de Cristo al Padre, que invita a cada uno de nosotros, a cada fiel, a unirse a su ofrenda con un corazón puro. Una pregunta: cuando participo a la misa y comulgo, ¿tomo verdaderamente conciencia de que me uno al sacrificio de Cristo ofrecido al Padre y busco hacer de mi propia vida una ofrenda de amor agradable a Dios? Y así tocamos el último punto: ¿qué espera de nosotros Jesús, Eucaristía, para impactar nuestra vida cotidiana? Solo 2 puntos que vamos a destacar aquí. Lo primero que espera de Jesús para que su presencia impacte nuestra vida, nuestro cotidiano, es prepararnos al encuentro con Él en la Eucaristía.
la preparación. San Pablo escribía así a los fieles de Corinto: quien come el pan o bebe el cáliz indignamente, come y bebe su propia condenación. Por tanto, que cada uno se examine y entonces coma del pan y beba del cáliz. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Estas palabras han sido interpretadas siempre como la base sobre la cual argumenta la necesidad de recibir el cuerpo de Cristo con las necesarias disposiciones. Y la primera de las disposiciones es la humildad, la capacidad de reconocernos pecadores, y cuando se trata de una conciencia de estar en un pecado grave, mortal, acercarnos al sacramento, a la confesión sacramental, sin olvidar que los numerosos pecados veniales que no se confiesan pueden con el tiempo también transformarse en una montaña de pecado. Así, la primera es examinarnos. ¿En qué casa vamos a recibir el Rey de los Reyes? También para que el encuentro personal con Cristo sea un encuentro cada vez más íntimo y profundo, una de las disposiciones fundamentales es el deseo de conformar nuestra vida con la de Cristo, de modo que vaciemos nuestro corazón de nosotros mismos y le abramos de par en par a la voluntad de Dios. Tal apertura lleva consigo la lucha contra toda afección a los pecados cotidianos y el ejercicio continuo de la contrición para arrepentirnos de ellos tan pronto que los cometamos. Otras actitudes fundamentales son el espíritu de fe, el deseo de encontrarnos sacramentalmente, realmente con Cristo, el sentirse indigente ante Dios y la caridad hacia el prójimo. Y una de las preparaciones importantes también es llegar a tiempo, porque la misa empieza por la señal de la cruz y termina por la señal de la cruz. El encuentro con Cristo en la comunión será tanto más fructuoso cuanto más consciente y piadosa sea la participación en la misa, dado que el banquete es parte integrante del mismo sacrificio. Por ello es íntima la unión que existe entre ambos. Esta participación supone el arrepentimiento de los pecados al inicio de la celebración, la escucha atenta de la palabra de Dios, la respuesta interior a la misma con el credo, la oración por todas las intenciones de la Iglesia, del mundo y de los necesitados de toda índole, la acción de gracias, la súplica al Espíritu Santo para que haga presente y eficaz el cuerpo de Cristo, la consagración, el coofrecimiento con Cristo, la petición de la Eucaristía en el Padre Nuestro, el intercambio de la paz con los presentes y los actos de humildad previos a la comunión sacramental. No hay, por tanto, preparación más adecuada para el encuentro sacramental con Cristo que la participación piadosa en la misa en la que se da ese encuentro mediante la comunión. Muchas veces hay personas que llegan tarde casi al Cordero de Dios y sin temor, sin respeto, se ponen en la cola para acercarse a recibir el cuerpo de Cristo. Lo he vivido muchas veces, lo he visto muchas veces y no sabía qué decisión tomar. ¿Qué ejemplo esto se da? Si había niños
que participan a la misa y ven una persona mayor que llega en el Cordero de Dios, en el momento del Cordero de Dios, entra en la iglesia y se acerca a comulgar. ¡Qué ejemplo! Esto pasa muchas veces. Y hay cosas a veces que hacemos también durante la comunión que deja preguntarnos. El sacerdote dice, el cuerpo de Cristo, pero nosotros somos incapaces de abrir la boca para decir amén. Muchas veces esto pasa. Hemos de saber lo que estamos viviendo y cuidarlo, hacer el poquito esfuerzo para que el Señor note que realmente estamos presentes y lo queremos acoger en nuestras vidas. El último punto que el Señor espera de nosotros para impactar nuestra vida son dos actitudes: atención y adhesión. Jesús, Eucaristía, primero, espera de cada uno de nosotros una atención. Una atención cuando recibimos la Eucaristía o cuando nos ponemos ante el sagrario. Espera que le prestes con frecuencia y de manera más intensa atención a Él, a su presencia, a lo que quiere decirte, a lo que quiere pedirte que hagas. A lo largo de tu jornada, Él está siempre contigo, incluso en la cocina, en medio de los pucheros, como dices Teresa. Habla con Él, diciendo, por ejemplo, habla Señor, que tu siervo o tu sierva escucha. Pregúntale, Señor, ¿qué esperas de mí en este momento, en la cocina, en el metro, en el autobús? ¿Qué quieres que haga? Atención, porque no estás caminando solo. Jesús necesita tu atención amorosa para apoderarse de ti, asumir tu vida, transformarte en lo que estás viviendo y haciendo cada día. La segunda actitud que Jesús, Eucaristía, espera es nuestra adhesión. Se trata de una adhesión plena de nuestra fe, esperanza y caridad. La fe nos permite reconocer su presencia real y acogerlo con respeto y deseo de unirnos a Él. La esperanza se expresa en la confianza que tenemos en Él, pasando tiempo en su presencia y siendo capaces de renunciar a las distracciones para escucharle en la oración y la adoración. Y la caridad consiste en salir de uno mismo y entregarse totalmente. La Eucaristía así es la fuente donde se alimenta este amor oblativo que transforma la vida cotidiana. Vamos a terminar con estas palabras y oración de Santa Teresa de Jesús, en las que recuerda que Dios, por amor, oculta su grandeza en la Eucaristía. Antes de hacer su oración dice esto: cuando yo me llegaba a comulgar y me acordaba de aquella majestad grandísima que había visto, y miraba que era Él que estaba en el Santísimo Sacramento, y muchas veces quiere el Señor que le vea en la hostia, los cabellos se me espeluzaban y toda parecía me aniquilaba. Y hace esta oración: oh Señor mío, mas si no encubrierais vuestra grandeza, ¿quién os hará llegar tantas veces a juntar cosa tan sucia y miserable con tan gran majestad? Bendito seáis, Señor. Alábenos los ángeles,
y todas las criaturas, que así medís las cosas con nuestra flaqueza, para que, gozando de tan soberanas mercedes, no nos espante vuestro gran poder, de manera que aún no las osemos gozar como gente flaca y miserable. Vida 38:19. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en